¿cómo están? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, estuvo mediados de semana pasada en las Islas Kuriles y esto bastó para generar toda una tensión en Japón. Hoy en el mapa de Telesur vamos a analizar a quién le interesa realmente revivir esta disputa geopolítica y cuál es el propósito. Pónganse cómodos. Así iniciamos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos importantes para entender este tema. ¿De qué van estas Islas Kuriles del sur? ¿Dónde se encuentran? ¿Y qué genera esta disputa geopolítica? Vamos para ello a desplegar nuestro mapa mundi. Lo tenemos ahí en pantalla. Para poder identificar, ahí lo vemos, gracias. De color azul a Rusia. Las Islas Kuriles del sur son Shikotan, Iturup, Kunashir y Aobami. Tienen una longitud total de aproximadamente 1.200 kilómetros, con una superficie de 10.5 mil kilómetros cuadrados. Forman una cadena volcánica, lo aprecian ahí en nuestro mapa, de 56 islas que se extienden entre la península de Kamchatka de Rusia y la isla de Hokkaido en Japón. Identificado también en nuestro mapa, lo ven allí, de color rojo. Moscú, la capital rusa, administra este archipiélago como parte de la provincia de Sajalín, donde viven aproximadamente 20.000 personas. El país mantiene el control de las Islas Kuriles desde 1945. Pese al reclamo de Japón sobre las islas del sur, llamadas por Tokio territorios del norte, las Islas Kuriles poseen una importancia militar, estratégica y económica considerable. Hay que hablar de su ubicación. Esto permite vigilar la salida del mar de Okhotsk, clave para Rusia, hay que decir, hacia el Océano Pacífico. La economía local se basa casi exclusivamente en la pesca y en la industria pesquera. El subsuelo kuril reserva metales no ferrosos, mercurio, gas natural y petróleo. En Iturup se encuentra el mayor yacimiento mundial de renio, un metal raro que se utiliza en la fabricación de dispositivos electrónicos. Ahí lo tienen, ahí lo hemos identificado al renio. Hay que decir que esto también está atrayendo gran interés de varias empresas, de inversores extranjeros, y el acceso sobre todo a este archipiélago requiere un permiso especial emitido por el gobierno ruso. Los visitantes deben presentar un visado y deben cumplir además normas de frontera establecida. Pero, ¿qué ha desencadenado en este reclamo nuevamente por Japón? Hoy lo vamos a analizar con nuestros invitados. Vamos a recibir a nuestros invitados. Nos acompaña desde Argentina Cristian Lamesa, analista geopolítico. Qué gusto tenerte con nosotros, Cristian. Bienvenido. El placer es mío, Paola, estar nuevamente con vos. Gracias por atender nuestro llamado. También desde Argentina sumamos al análisis a Hernando Kleimans, especialista en temas sobre Rusia. Hernando, qué placer tenerte una vez más en el programa. Bienvenido. Hola, Paola, buenos días. Gracias a ambos. Vamos a iniciar con el análisis. Cristian, la reciente visita del presidente Vladimir Putin a las Islas Kuriles bastó para desencadenar o reavivar este tema que además no es nuevo, pero que se había entablado algún acercamiento, si vale el término, o diálogo, sin vulnerar la soberanía sobre estas islas que recaen sobre todo hacia el gobierno de la Federación Rusa. Pero ¿a quién realmente le interesa revivir este conflicto geopolítico? Bueno, primero permitidme mandarle un cálido saludo a Hernando, y en este sentido yo creo que acá hay un doble juego que tiene que ver con, me parece a mí, una estrategia por parte del gobierno de la primera ministra japonesa, que para tapar otras cuestiones. Hay que ver que en este momento Japón está atravesando una situación bastante compleja, con una deuda que asciende a más del 225% del PIB, una situación muy complicada y con un rebrote de un nacionalismo que sabemos a dónde condujo el nacionalismo japonés y las atrocidades que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que en este sentido tiene que ver con algo más hacia el mercado interno por parte de Takaichi, de esta primera ministra, y también de hacerle un guiño y una muestra de lo bien dispuestos que están como dignos vasallos a partir de 1945 a hacerle el juego a este occidente colectivo en relación a esta rusofobia.
y plantear esto que, hay que decirlo también, es un reclamo unilateral por parte de Japón, ya que no hay ninguna disputa en este sentido territorial, porque el territorio que se está mencionando, estas islas, son parte de la soberanía de la Unión Soviética desde 1945 y de la Federación Rusa como su heredera, de forma legítima, y esto está legitimado por las Naciones Unidas porque fue territorio conquistado después, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial, en lo que fue la operación Tormenta de Agosto, en 1945, justamente en agosto. Más de apelar a la memoria histórica, que es muy importante para poder entender sobre todo el impacto del análisis y el interés que hoy recae justamente sobre esta temática. Profundicemos un poco más. Hernando Kleimans, Japón se sumaba ya el año 2022 a las mal llamadas sanciones, estas medidas coercitivas unilaterales que implementa Estados Unidos, Europa, para tratar de aislar a Rusia por el despliegue de su operación militar especial. Esto ha minado este diálogo, un acercamiento, un relacionamiento que siempre ha tratado, pese a esta situación que nos explicaba Cristian, pues de mantener la Federación Rusa con Japón. ¿Qué está pasando? A ver, hay varias cosas. Antes que nada, gracias Cristian y retribuyo el saludo. Veamos. En primer lugar, la posición de Japón, como bien lo decía Cristian, es una situación compleja, más ahora. Conviene recordar que Japón depende en una enorme proporción de la energía que se le provee a través del estrecho de Hormuz. Esto en primer lugar. En segundo lugar, conviene recordar también que antes de la operación militar especial, Japón tenía con Rusia, con la Federación Rusa, tenía una relación bastante mejorada, gracias también a la gestión del fallecido primer ministro Abe, que era una gestión que estaba encaminada básicamente a mejorar muchísimo las relaciones económicas, a punto tal que a grandes empresas japonesas participaban en la exploración petrolera en la isla de Sajalín, el famoso proyecto Sajalín 2, del cual después se retiraron absurdamente, como hicieron las empresas europeas. Lo mismo hizo Japón, absolutamente sin ninguna necesidad. Se retiró del proyecto de Sajalín 2 y se quedó sin petróleo. Sí, el único petróleo que tiene es el que le provee o le proveía el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, el reclamo actual, así absolutamente sobrecargado, sobre las Islas Kuriles, tiene también como trasfondo la necesidad de recuperar de alguna manera alguna fuente de energía que no dependa tanto de estas contingencias internacionales. Ahora bien, estas Islas Kuriles forman parte del convenio general que se hizo tras la derrota del Japón imperial, y está absolutamente certificada por Naciones Unidas. O sea, no es que Rusia conquistó este territorio, no es que Rusia se apoderó de este territorio ilegalmente, como por ejemplo las Islas Malvinas con Inglaterra, sino que ha sido producto de la victoria sobre el Japón imperial, y en este caso la participación en ese momento soviética en esa guerra fue fundamental. La derrota del ejército de Kwantung, que era el ejército japonés en territorio chino, con 2 millones de soldados, fue el detonante, el real catalizador de la derrota japonesa. Entonces, las Islas Kuriles formaron parte del convenio general posterior a la capitulación japonesa. Y son importantes porque, además de tener la clave de la salida rusa hacia el Pacífico,
la puerta, digamos, del mar de Ajot, por ejemplo, y obviamente de las bases rusas en el Pacífico. Además de eso, las Islas Kuriles tienen una importancia central en el desarrollo de, ahora más que nunca, de numerosos yacimientos minerales que vienen desde Sajalín, o sea, desde las islas que están hacia el norte, vienen desde Sajalín y se continúan en las Kuriles. Además de esto, como si esto fuera poco, la posesión de las Islas Kuriles permite una contraposición respecto del poderío naval ruso. No nos olvidemos que la flota del Pacífico de Rusia es una de las flotas más fuertes del mundo. Y hace muy poquito tiempo, el presidente Vladimir Putin participó de unas maniobras especiales con la flota del Pacífico, donde se controló y se ejercitó el control sobre los principales pasos marítimos, tanto del mar de Ajot como de los mares de Japón y de China, que son los que en este momento concentran casi el 100% del tráfico marítimo de cargas de Japón y de Corea del Sur. Entonces, la reacción de la primera ministra Sanae Takaichi, una señora muy parecida a Margaret Thatcher, por otra parte, ante la visita absolutamente normal del presidente Putin a uno de los territorios rusos, como es una de las Islas Kuriles, la reacción esta no fue extemporánea, no fue algo simplemente motivado por la ira y el rechazo a la presencia del presidente ruso en esas islas. Ha sido realmente instalar de nuevo en el Japón, sobre todo en la política interna japonesa, que es muy complicada, como bien lo decía Cristian, colocar una consigna que bien puede ser tomada como el resurgimiento de una política nacionalista que se suponía que estaba absolutamente liquidada. No nos olvidemos que en este momento en Japón se discute primero la restauración de las Fuerzas Armadas japonesas, que por esa misma resolución de Naciones Unidas había sido liquidada en el 45, y además el rechazo, la renuncia a la política antinuclear japonesa, que desde Hiroshima y Nagasaki disponía que Japón jamás iba a tener armamento atómico. Estos dos puntos están ahora en discusión en Japón. Entonces, se trata de algo, primero, que no tiene mucho que ver con la visita normal y formal de Putin a una de las islas, y segundo, tampoco tiene mucho que ver con la solidaridad con el bloque euroatlántico ante el conflicto en Ucrania. Es una posición sin ninguna duda tomada en función de las necesidades internas, tanto políticas como económicas. Y por eso la declaración de la Cancillería rusa respecto a esta posición japonesa es terminante y dura. No hay absolutamente nada que discutir, absolutamente nada que poner sobre la mesa. Convengamos, esto es hoy, acaba de ocurrir esto, que los Estados Unidos no han quedado al margen. El embajador norteamericano en Japón acaba de solidarizarse
con la postura de la primera ministra Takaichi. O sea, cierra por todos lados. Sí, todos los escenarios que además vamos adelantando para poder profundizar en el análisis. Todas estas situaciones tienen que tener un porqué, un motivo, una estrategia. De esto vamos a profundizar al regreso de la pausa. Le pido a Cristian y también a Hernando Kleimans que se mantengan en línea con nosotros, seamos precisos, concisos en nuestro análisis, ya que no tenemos mucho tiempo tampoco para someterlo al análisis hoy en el mapa. Hagamos una pausa, les propongo a ambos, al igual que nuestros televidentes, no sin antes revisar y compartir nuestra escala. Esta vez a través de la escala del mapa de Telesur, lo que estaban reseñando también nuestros invitados, sobre todo Hernando Kleimans, hablaba de la postura rusa en este vídeo que circula a través de distintos medios de comunicación rusos. Este es un video de RT muy importante para tener claro el logo allí. El canciller ruso Sergei Lavrov rechazaba de forma contundente las críticas de Japón tras la visita del presidente Vladimir Putin a las Islas Kuriles. El diplomático calificaba de totalmente inaceptables las declaraciones del gobierno nipón sobre el viaje del mandatario a la isla rusa de Uturup. Veamos, marquemos una pausa y nosotros al regreso estaremos analizando a profundidad estos escenarios. Ya saben que nuestros colegas japoneses, nuestros vecinos, por supuesto, han sobrepasado los límites de lo decente con sus declaraciones totalmente inaceptables de que el presidente de la Federación de Rusia no puede visitar cualquier parte del territorio de la Federación de Rusia. Por cierto, yo llevo siempre conmigo la Carta de las Naciones Unidas, constantemente. Y como ven, ahora me ha venido muy bien. Japón también es miembro de la ONU, pero al principio figuraba en esa misma carta como Estado enemigo, y se adhirió a la ONU cuando ya había recorrido el camino de la expiación de la culpa por su política militarista de genocidio contra muchos pueblos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. La que ven allí es justamente la primera ministra de Japón junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hay que decir que Estados Unidos constantemente intenta seguir influenciando su narrativa hacia Japón, sus relaciones, acelerando además un eje peligroso para esta región del Indo-Pacífico, una remilitarización y el fortalecimiento de sus servicios de inteligencia para contrarrestar, para contener a China y a Rusia, protegiendo sus rutas marítimas, distanciándose de su histórico pacifismo constitucional. A Washington esta alianza le permite delegar costos defensivos en el Indo-Pacífico y consolidar su hegemonía regional. Sin embargo, la alta dependencia energética, de lo que ya hablaba nuestro invitado en el primer bloque, pues mantiene a Japón en medio de esta encrucijada. Vamos a analizar este escenario. A ver, Cristian, este es un escenario que si bien no es nuevo, se va debatiendo, alertando hace meses de atrás, pero reviste también de otro tipo de análisis, que es el hecho de cuál es la estrategia real de Estados Unidos en esta región del Indo-Pacífico, teniendo como objetivo central, que además no es desconocido, que es China. ¿Cómo le sirve Japón de plataforma para este objetivo? Ahí entramos en un terreno bastante interesante porque yo creo que Estados Unidos utiliza un poco a Japón como un factor de molestia. Hay que recordar que hace algunos meses atrás esta primera ministra belicista y totalmente absurda dijo que si China invadía Taiwán, Japón iba a responder a este hecho, metiéndose en algo que no le corresponde para nada. Y a eso mismo Donald Trump públicamente dijo que le recomendaba moderación y no hacer ese tipo de declaraciones, dejándola en una situación de ridículo prácticamente. Yo creo que
en ese sentido, que obviamente considero que esta mujer, si bien es bastante desbocada, no creo que se hubiese lanzado a decir algo así sin el conocimiento de Donald Trump. Entonces yo creo que él está haciendo una jugada en ese sentido bastante particular. Y lo conecto con lo siguiente: hay que recordar la posición casi servil que tomó Donald Trump en su visita a China con ese famoso China is Beautiful. Hace pocas horas mandó prácticamente desactivar un ejercicio militar conjunto entre Estados Unidos y Corea del Sur, alegando que era algo muy costoso, que se había agendado en la administración anterior y que aparte podía mandar un mensaje equívoco y confuso a su gran amigo Kim Jong-un. Entonces, en ese sentido, yo creo que Donald Trump está haciendo una jugada bastante ambigua, pero que a su vez tiene que ver con la posición de debilidad que tiene fácticamente hoy Estados Unidos. Y esta mujer, Takaichi, busca, obviamente, como lo dije en la primera intervención, sumar puntos ante un Japón muy débil, en una situación complicada, y que al mismo tiempo esa debilidad, hay que recordar que, como mencionaba Hernando, el primer ministro Abe, que tuvo una buena llegada con Rusia y con una mirada bastante coherente, fue asesinado por un terrorista japonés, ¿no? Uno de estos militaristas. Entonces estamos en una sociedad japonesa que está bastante, parece nostálgica. Hay que recordar que los japoneses veneran en un templo shintoísta en el centro de Tokio, el templo de Yasukuni, a muchos criminales de guerra, incluso de la unidad 731, que hicieron atrocidades inenarrables en China. 20 millones de muertos le costó a China la barbarie japonesa. Entonces, en ese sentido, yo creo que Japón está, y con esto cierro, está saliéndose de la vaina, como hacen los alemanes también, para rememorar viejos tiempos que en el fondo siguen añorando. Sí, Cristian, y sumado a esto, lo que tú reseñas, hay que sumar otro jugador también dentro del mapa. No puedo dejar pasar esto: Camboya. Recientemente el subsecretario de Defensa de Estados Unidos estuvo visitando este lugar. Además, porque quiere tener un flanco distinto en lo que es el Indo-Pacífico, hacia China del Sur, el mar de China Meridional. Es decir, hay toda una estrategia plasmada en medio de todo este escenario. No solamente se trata de una renuncia del pacifismo de Japón, no solamente se trata de rearmar, de militarizar, sino también de ejercer una presión inclusive en el propio territorio. Ya no estamos hablando de narrativas y no estamos hablando de estrategias que vienen desde la administración de Biden, sino de una materialización de todo un plan. ¿Qué decir sobre este punto? Sí, a ver, yo creo que ahí la disputa central, y para ser breve y que pueda hablar el compañero, está en la debilidad, como decía antes, que tiene Estados Unidos, no solo en el campo militar, que ya está visto después de la intervención en Irán, que prácticamente se quedaron desarmados literalmente, sin municiones los estadounidenses, y también obviamente como viene corriendo de atrás a una República Popular China que lo está pasando por encima en todos los aspectos. Entonces, en este sentido, yo creo que Donald Trump sinceramente está demostrando, para tratar de posicionar a Estados Unidos de una manera más conveniente, hasta ahora y específicamente este año, y desde la barbaridad que hizo justamente contra Venezuela el 3 de enero, está demostrando que su habilidad política está dejando mucho que desear y está actuando con bastante torpeza y muy alejado de lo que haría justamente realidad su lema de Make America Great Again. Tanto Cristian La Mesa como Hernando Kleimans. No tenemos más tiempo en el mapa. Agradecida con ambos por su valioso análisis y su criterio vertido en este programa. Vamos a finalizarlo revisando nuestros vectores.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema: Rusia, Islas Kuriles del Sur. Hablemos de la jugada. Estados Unidos se involucra en esta disputa y toma partido a favor de Japón y no de Rusia, ya que sobre esta estrategia pasa su ambición por la región del Indo-Pacífico para intentar contener el ascenso y la influencia de China, que va desde lo comercial hasta lo tecnológico y militar. 2. Rearme. Para ello arrastra a Japón como su aliada en este plan, bajo el pretexto de una cooperación militar. Por eso ha orillado al país nipón a que se uniese a las sanciones estadounidenses contra Rusia, lo que quebró el año 2022 el diálogo, apostando a un escenario absolutamente peligroso, armamentístico, dejando de lado el pacifismo. 3. El Mar de Ojotsk, algo clave también aquí. Con una mirada geopolítica, no podemos perder de vista que Rusia sigue considerando este mar un área protegida clave para sus submarinos con misiles balísticos, y la Casa Blanca puede desplegar aún más su interés en esta zona, que además es circundante a las Islas Kuriles, y avivar así estas tensiones geopolíticas. Hay todo un plan trazado. El objetivo central no solamente es Rusia, sino también China. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.